Y esta mañana seguimos más bien con la predicación expositiva de Primera de Juan, una carta que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Es imposible que conozcamos a Dios y no le amemos, es imposible. Ya hemos visto de esta preciosa epístola cómo en capítulos 1 y 2 Dios es luz, Dios es justicia. Y en el capítulos 3 al 5, cómo Dios es amor, es misericordia. Y estamos precisamente finalizando esta preciosa epístola en el capítulo 5, donde Cristo es nuestra relación con Dios, es nuestra relación con Él, a través de Él. Y este capítulo tiene 4 aspectos, de los cuales ya vimos: Cristo, el amor de Dios, y Cristo, el testimonio de Dios. Hoy comenzamos a ver el tercer aspecto, cómo es Cristo, el pedido de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en voz altifonal, las personas que quieran colocarse de pie y me quieran acompañar, o no sentados también, la palabra de Dios en honor y respeto a Él en voz alta. Dice 1 Juan 5, 13 al 17. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que nos lleva a la muerte. Señor, te honramos y te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú pides adoración y gloria a tu nombre a través de creerla, a través de obedecerla, a través de vivirla y enseñarla. Te pido que bendigas a cada persona que escucha este mensaje, que edifiques a tu iglesia, que te glorifiques en cada uno de nuestros corazones. Y si hay alguna persona que todavía no ha experimentado una conversión genuina, que hoy sea el día de su salvación. Lo pedimos todo en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. ¿Podemos tomar asiento? Después de haber visto en estricto orden expositivo, Primera de Juan, cómo Cristo es el amor de Dios, y de estudiar cómo también Cristo es el testimonio de Dios, hoy comenzamos a ver el tercer aspecto, cómo es Cristo el pedido de Dios. Vamos a ver de qué se trata. Y este pedido contiene 2 puntos principales que vamos a ver esta mañana. En primer lugar, ese pedido de Dios es confiable, y en segundo lugar es acorde. Así que comencemos de una vez con el primer punto de esta mañana. Es confiable. Dice 1 de Juan 5, 13 al 15. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si hay algo, hermanos, que debemos tener claro y por experiencia propia en nuestras vidas cristianas, es que Dios es benigno. Es decir, que todo lo que Él hace en su naturaleza divina está inclinada solamente a hacer el bien. Todo lo que hace Dios es para el bien de su creación, para el bien de sus criaturas, para lo bueno que necesitamos, aunque muchas veces no lo entendamos así, sobre todo cuando estamos en pruebas y en necesidad. Entonces el beneficio de Dios es la expresión de su benignidad infinita,
que nos ha dado, y esta se ha mostrado en su palabra divina para el máximo beneficio de las criaturas. La palabra de Dios nos la han regalado para nuestro beneficio. Desafortunadamente, ese llamado de Dios, ese pedido de Dios es que creamos, que oigamos la palabra, que la creamos, que la obedezcamos y que la retransmitamos para el máximo beneficio nuestro y de los demás. Pero desafortunadamente la humanidad no ha atendido a este pedido de Dios a través de Cristo, que nos ha dado por diversas razones, y todas parten del pecado del orgullo. Es la base de todos nuestros pecados, incluyendo la desobediencia y la incredulidad. El mismo orgullo que mató a Lucero, que significa brillante, para convertirse en Lucifer, sin brillo. El mismo orgullo que mató a Adán y Eva como hijos de Dios, para convertirlos en su desobediencia en hijos del diablo. El mismo orgullo que lleva a todo ser humano en general a pasar de ser criaturas beneficiadas de Dios a condenados y caídos enemigos suyos por la soberbia y la altivez que se opone al Creador. Pero, hermanos, tristemente ese pecado de orgullo es el mismo que lleva a todos los genuinos creyentes a desatender y a desobedecer el pedido de Dios después de nuestra conversión. El de buscarle como prioridad uno a que Dios sea mi prioridad, el de amarle cada vez más y más, el de adorarle diariamente consagrándonos a Él y a su palabra. Por eso Dios quiere dejar ver vez tras vez tras vez en las Escrituras a todos sus escogidos hijos que su pedido es completamente confiable. Por eso dice la palabra de Dios en 1 Juan 5:3, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Así que, ¿a qué se refiere cuando dice inicialmente en este versículo de esta mañana, estas cosas os he escrito a vosotros? ¿Qué son exactamente estas cosas? Bueno, por contexto inmediato, esta frase es como el comienzo de la despedida de 1 de Juan. Ya estamos en la recta final y aquí empieza la despedida. Por tanto, estas cosas se está refiriendo a todo lo que hemos estado estudiando en esta preciosa epístola, pero además por contexto amplio y general. También se refiere a todo lo que podemos encontrar en el Evangelio de Juan, unos 20 años atrás, más estas cartas, por varias consideraciones. Como por ejemplo, Juan, en Primera de Juan se refiere y menciona en forma abreviada las mismas ideas que se desarrollan en forma mucho más exhaustiva en su Evangelio. Y por eso podemos compaginar este relato del Evangelio de Juan y 20 años después las cartas primera, segunda y tercera de Juan. Además, la audiencia original de Primera de Juan ya tenía suficiente conocimiento de ese Evangelio, ya sabía lo que Juan había declarado a través del Espíritu Santo en su Evangelio esos años atrás. Así que ya sabían y por eso tenían idea de este contenido que en forma resumida y con un lenguaje muy familiar presenta Primera de Juan. Y además, el Evangelio de Juan es completamente fundamental para explicar todos los asuntos claves que se mencionan en Primera de Juan. Así que entonces el Espíritu Santo de Dios, inspirando al apóstol Juan, lo llevó a escribir no solo su Evangelio, sino también Primera, Segunda, Tercera de Juan y el Apocalipsis, la revelación de Dios, que en realidad todo esto fue escrito para motivar a los lectores a la fe en Cristo Jesús, para que pudieran recibir la vida eterna, para que pudieran no solo creer, sino ser convencidos para tener esa fe en Cristo Jesús y llevarnos a la vida eterna. Ya habíamos estudiado Primera de Juan 5:11, que dice, y el testimonio es este,
que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Y dijimos aquella vez que estudiamos este pasaje que la palabra de Dios nos declara que Dios nos ha dado el regalo divino de la vida eterna que está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nos preguntábamos, ¿quién podría dudar de la benignidad de Dios, siendo que su dádiva en Cristo Jesús es inigualable en gracia y en misericordia? ¿Y qué nos podía llenar de confianza? ¿Qué más nos podría llenar de confianza? Hoy nos preguntamos entonces, ¿dudamos de todo el pedido de Dios registrado en su palabra, que es completamente confiable, cuando cada promesa, cada verdad ha sido totalmente cumplidas literalmente en Cristo Jesús? ¿Valoramos el maravilloso pedido de Dios de creer en Jesús como nuestra vida eterna? Varias preguntas que vamos a desarrollar esta mañana. Nadie, hermanos, nadie debería dudar de semejante y confiable acto de amor y gracia de nuestro Creador para con nosotros, cuando Él mismo se hace hombre para pagar el precio que ustedes y yo teníamos que saldar, el maldito orgullo que tenemos como criaturas desde la caída, el orgullo pagano que nos lleva a desobedecer y a desafiar al Señor mismo. Qué amor tan grande, qué amor tan paciente y misericordioso, qué longanimidad la de Dios con nosotros en esa espera. Ese Dios eterno es quien nos hace su pedido esta mañana y lo hace a nivel general a toda la tierra, pero llama particularmente a sus escogidos. A pesar de que Dios ya conocía desde antes de la fundación del mundo que de nuestra existencia y de nuestra incredulidad, Él ya sabía que íbamos a desobedecerle contra Él y contra su maravilloso amor eterno. Con todo y eso, Él ejecutó su evangelio, Él siguió adelante con su plan desde el principio, a través de su amado Hijo, para rescatar a sus escogidos hijos de Dios, a su iglesia. ¿Cómo es posible, hermanos, que nuestro Creador, ya sabiendo que íbamos a asesinar sobre una cruz a su amadísimo Hijo, Señor eterno, el Señor Jesucristo, y que Él pensara en rescatar aún así a muchos de sus enemigos? Porque fue nuestra culpa, fue nuestro pecado. Nosotros participamos directamente de la crucifixión del Señor. Nosotros lo llevamos allá a la cruz. Y eso es algo impensable, es algo inentendible, como decía la canción, una de las canciones. No, es incomprensible, no se puede entender. Tan solo por su infinita compasión que Él tuvo para con su iglesia, Dios decidió darnos esa vida eterna paradójicamente con la muerte de su Hijo, porque Jesús es la vida eterna como la verdad fundamental del Evangelio. Y su verdad es perfecta, es divina. Por eso es una bendición poder entender todo esto que Dios nos da y poder ser confiados en ese pedido de Dios. Es confiable su pedido para todo ser humano. Él quiere que todos creamos, que adoremos a Cristo, quien es la vida eterna. Pero, hermanos, solamente los escogidos podemos hacerlo únicamente por su misericordia y gracia. Hermanos, no dudemos jamás que como auténticos hijos de Dios, como auténticos creyentes, ya es un hecho, ya poseemos vida eterna en Cristo Jesús. A veces nos comportamos como si esta vida fuera lo importante y esta vida y salir de estos afanes y angustias y tal, como si estuviéramos amarrados todavía a la esclavitud de este mundo pasajero. Y no estamos pensando en lo que dura, no estamos invirtiendo tiempo en lo que es eterno, no estamos dando fe a lo que Dios nos dice y nos pide en su palabra. El pedido de Dios es que le creamos. Y por eso, hermanos, debemos estar completamente conscientes de la presencia del Señor en nuestras vidas, y Él es la vida eterna. Todos resucitaremos un día en cuerpos glorificados, algunos para vida eterna con nuestro Señor y otros para muerte o separación eterna
de esa gloria y benevolencia de Dios. Unos para muerte, otros para vida. Eso ya lo habíamos visto en Daniel 2, les recuerdo. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Unos para la vida eterna, para el Señor Jesucristo. Y otros para la ignominia, para el desprecio eterno. Creemos, hermanos, que resucitaremos en el futuro para el Señor Jesucristo, que es la vida eterna, en esa plenitud y gozo y alabanza que Él nos promete, porque pareciera que no creemos, y por eso tenemos tristemente hermanos diciéndose creyentes con amargura en el rostro, en el corazón, en sus vidas, raíces de amargura que les lleva a ser estorbo a los demás, en vez de ser un buen testimonio son antitestimonio, porque es que no creemos todavía realmente de corazón en estas promesas, en estas verdades. ¿Cómo es que entonces empezamos a vivir la vida eterna desde aquí, desde ahora? Porque eso es lo que Dios nos pide, ese es el pedido de Dios. Es un Dios que da un pedido confiable. La respuesta es teniendo comunión espiritual con Él, con nuestro Señor Jesucristo, en ese conocimiento cada vez mayor de Él y en obediencia a su voluntad escritural. Ahí la tenemos escrita, es decir, oyendo, leyendo, creyendo, obedeciendo, confiando y predicando su palabra. Por eso Dios quiere que como sus escogidos hijos tengamos comunión con su precioso Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para adorarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, como Él lo pide en Mateo 17. Dice Mateo 17:5: mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió, y una voz salió de la nube diciendo: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. El único que puede complacer verdaderamente a Dios Padre es Dios Hijo. Dice al final: a Él oíd. Es un mandato de Dios que oigamos al Señor Jesucristo, a Él oíd. Y por eso, cuando nosotros podemos tener en nuestra vida esta verdad de Dios, entonces podemos comprender que a Él oíd significa algo más allá que escuchar. El pedido de Dios de oír a su amado Hijo es confiable, porque oír es del griego akouo, que es escuchar. Y este verbo griego está en presente activo imperativo. Es muy importante saber que no es un presente activo simplemente, sino que además es una orden imperante, es un mandato de escuchar a Cristo. ¿Qué es lo que significa este presente activo imperativo? Pues indica que es un mandato o es un pedido divino que señala esta acción de oír en progresión continua, o sea que cada vez debemos escuchar más y más al Señor por parte de los genuinos creyentes. El pedido de Dios es que Dios pide que sigamos oyendo al Señor Jesucristo permanentemente, creciendo en esa escucha. Y escuchar, este verbo akouo, hay que notar, al mirar más allá del significado particular de este verbo primario, akouo, o sea, su significado genérico implica algo más que simplemente percibir auditivamente alguna voz o sonido o mandato, ya que su significado más amplio es escuchar cuidadosamente o entender para obedecer. Eso es lo que ordena Dios. El pedido de Dios para todos los creyentes es que escuchemos con atención al Señor, no simplemente que oigamos y nos vamos, no, que escuchemos ¿para qué? Para obedecer, no solamente que creamos, sino que hagamos, que obedezcamos. Ese es el pedido del Señor en cuanto a su Hijo. Por eso este pedido de Dios no solamente implica oír, sino implica principalmente escuchar, que es oír para obedecer su palabra, sus mandatos. Por eso lo pide el Señor Jesucristo en un pasaje muy conocido
pero demasiado quebrantado. Santiago 1:22 dice: sed hacedores, escuchar para obedecer, sean obedientes de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Por tanto, Dios sabe que si tenemos una relación espiritual íntima con Jesús, quien es la vida eterna, entonces estamos directamente relacionados con Él. Por eso su voluntad divina es que primero porque le glorifiquemos a Él y al Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo en cumplimiento del propósito para el cual fuimos creados. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos creó? Para su gloria, para darle honra y gloria y alabanza, para reflejar su deleite, para reflejar su deseo, para reflejar su gozo, su satisfacción, tal como el Señor Jesucristo le puede glorificar al Padre. Así que ya somos nosotros los que podemos glorificar a Dios, pero no nosotros, sino Cristo en nosotros, que no se nos olvide. Glorificamos al Señor Jesucristo a través del cumplimiento de ese propósito divino. Y además también porque los únicos favorecidos en una relación íntima con Dios somos nosotros, hermanos. Dios no nos necesita para nada, sino que somos nosotros los que le necesitamos a Él urgente y vitalmente todo el tiempo. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios sigue siendo Dios con nuestra adoración o sin nuestra adoración. Nosotros somos los favorecidos en esta relación, no lo olvidemos, hermanos. Dios no envió a Jesucristo a morir con el propósito de hacer una salvación posible para todas las personas en el mundo entero. Entonces los universalistas dicen: no, Dios murió para dar esa posibilidad a toda criatura. Eso es falso, hermanos. El Señor Jesucristo es la vida eterna para que tengamos una certeza absoluta que se traduce en una confianza real en Él y en sus promesas y verdades de la palabra, la que nos enseñan que la vida eterna en Cristo se recibe únicamente por gracia, es un regalo de Dios. No es para hacer posible nuestra salvación, no es para asegurar nuestra salvación, para que tengamos esa confianza y vivamos seguros en nuestra vida, que a veces tendremos pruebas y necesidades, subidas y bajadas, tropiezos, etcétera. Pero es para que sepamos que tenemos vida eterna, es asegurando nuestro corazón en todos aquellos que hemos creído que en el Señor realmente poseemos un regalo de valor incalculable, como es la vida eterna, porque es Cristo Jesús. Por eso, 1 Juan 5:13 dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre Hijo de Dios, para que sepáis, es que es una seguridad, para que sepamos y entendamos que ya tenemos vida eterna. Quiere decir que todo lo que ha sido inspirado al apóstol Juan, de lo cual hemos estudiado aquí y de lo que leemos ahí también en su evangelio y en las cartas de 1 de Juan, todo eso es o proviene de Dios como absolutamente el Dios fidedigno, verídico, veraz, fiel, franco, sincero, confiable. Toda la palabra de Dios, todo lo que está en la palabra de Dios es confiable. Por eso, lógicamente, el pedido de Dios es que estemos estudiando y todo lo que estudiamos es confiable, tanto que Dios mismo declara que los receptores de esta carta son genuinos creyentes. Ya lo asegura Él en este mandato. Dice 1 Juan 5:13, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, es decir, a vosotros que sois ya hijos de Dios, porque ni más ni menos el Espíritu Santo de Dios es quien dice esto a Juan, quien inspira esto a Juan. ¿Y quién mejor podría decir si somos o no hijos de Dios que el mismo Espíritu Santo de Dios, que sella en forma definitiva el corazón de los verdaderos escogidos hijos de Dios?
Nadie podría dudar, es un pedido confiable lo que leemos en la palabra. Y por eso nosotros podemos saber a través del Espíritu Santo de Dios cuando una persona es escogida y salva. Ahí en las Escrituras podemos ver muchos ejemplos. Por ejemplo, les doy un solo ejemplo de muchos que tenía, pero no por tiempo no pude meterlos en el mensaje. Muchos, incluso creyentes y pastores e iglesias, etcétera, y sobre todo emocionales, dudan de la salvación eterna de Ananías y Zafira. Recuerda allá en Hechos 5, ellos fueron castigados porque trataron de aparentar una falsa piedad por dar una ofrenda con la intención de aparentar que lo habían dado todo, que ellos habían dado completo lo que vendieron su heredad, cuando se habían quedado con parte del precio de la heredad. Entonces dieron el 50% y dijeron, mire, qué generosos, y sacaban pecho, tratando de ser muy piadosos ante los demás. Ustedes pueden leer la historia en Hechos 5. Pero cuando la palabra de Dios registra la realidad espiritual de estas personas, es absolutamente confiable entender que son hijos de Dios y que fueron disciplinados y están en el cielo, y ustedes un día les van a ver y les vamos a preguntar, ¿y ustedes por qué hicieron esa burrada? Les vamos a preguntar. Este es el testimonio directo del Espíritu Santo. Miremos lo que dice Hechos 5, el 1 al 5, dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo, y trayendo la otra parte, por ahí el 50% tal vez, lo puso a los pies de los apóstoles. Mas Pedro dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿Cómo le mintió Ananías al Espíritu Santo? A menos que tuviera en su corazón al Espíritu Santo. Y por eso ellos lo guardaron en secreto, pero estaba mintiéndole al Espíritu Santo de Dios. Y sin el Espíritu Santo de Dios no puede haber salvación. Así que él estaba sellado por el Espíritu Santo, y dice: y quedarte con parte del precio y del terreno, mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida no estaba bajo tu poder. ¿Para qué aparentaba? ¿Para qué esa hipocresía y esa falsa piedad? No estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? Ahí está. Le mintió al Espíritu Santo en su corazón. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo supieron, porque es una disciplina de amor de Dios hacia sus hijos desobedientes. Así que no es que, yo creo que se fueron para el infierno, porque mire, hermanos, si fuéramos al infierno por desobedientes, ustedes y yo, no tendríamos esperanza. Ningún ser humano tendría esperanza. Así que tenemos que creerle al Señor. El asunto es que una vez ellos fueron convertidos, debían obedecer al Señor, y es lo mismo que nos dice el Señor a nosotros. Nos pide que una vez convertidos en hijos de Dios, sellados por el Espíritu Santo, necesitamos, hermano, urgentemente crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, para no caer en ese orgullo espiritual como Ananías y Zafira cayeron. Porque la vida cristiana, cuando se deja de crecer espiritualmente, no nos estancamos y en un año retomamos otra vez la fidelidad y entonces volvemos a empezar ahí cuando ya habíamos recorrido algo. No. Eso no pasa en la vida cristiana. Dice Proverbios 15:24, escuchen bien. La senda de vida, la vida eterna es Cristo, la senda de vida para el sabio, para el que tiene la sabiduría de Dios, es hacia arriba, es subiendo. En términos ciclísticos es escalada, para que se aparte del Seol que está abajo. O sea, nos estamos alejando cada vez más del Seol, del lugar de los muertos, de la condenación eterna, ¿cierto? Esta es la vida cristiana, es de para arriba. Mucha gente piensa que no, ya llegamos a Cristo y la tenemos, como dicen, mamey. No, es pedaleando hacia arriba. Por eso les digo y les repito una vez más, la vida cristiana, hermanos, no es difícil. Es imposible. No se puede vivir excepto si Cristo la vive por nosotros,
porque somos tan débiles, somos tan volubles, somos tan influenciables. Viene este asunto, el Medio Oriente, Israel, y ahora sí llegó la persecución. Hermanos, hace 30 años estoy escuchando lo mismo y que ahora sí aparecerá el anticristo. Poco de cosas de los dispensacionalistas que no tienen ni idea. Esos son principios de dolores y los viviremos hasta que venga el Señor Jesucristo, porque Él viene de sorpresa, ¿no? Con estas señales, aparentes señales y todo. Bueno, de escatología hablamos en otro momento. Pero ¿saben qué, hermanos? Cuando uno deja de crecer, esa bicicleta no tiene ni freno. Uno va subiendo, escalando y no se queda ahí para dentro de un año volver a retomar desde ahí. No, se empieza a devolver. Por eso es que vemos como hermanos en la fe que se alejan, empiezan a alejarse, nadie los detiene, excepto cuando Dios pone los límites y llama a disciplina a sus verdaderos hijos, para ahí sí reaccionar y ahora sí otra vez reempezar, volver otra vez a comenzar. Por eso les digo, hermanos, debemos crecer, no estancarnos. Entonces, si nos estancamos, comenzamos a retroceder, por lo que viene esa disciplina correctiva del Señor que no da espera. Miren lo que dice Hebreos 10, 38 y 39. Mas somos justos en Cristo Jesús, justificados por la fe en Cristo, mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, si se devuelve, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hay gente que retrocede mostrando que nunca fue salvo. Pero los que tenemos esa fe en Cristo, ya dada por el Señor, somos preservados, somos cuidados, somos asegurados confiadamente en Cristo Jesús para esa preservación del alma. Por eso hay que tener en cuenta esto, no solo el testimonio del Espíritu Santo de Dios es confiable, sino también su pedido es confiable, porque el Señor es quien puede vivir y hacer posible en nosotros el pedido divino. Yo por eso me di por vencido de tratar de luchar 17 años como arminiano bautista, pensando que yo tenía que hacer y ¿saben qué? Cuando conocí la teología reformada, hay que descansar en el Señor. Lo más difícil es descansar en el Señor, porque no podemos hacer nada, es confiar, es creerle a Dios y que Él haga en nosotros su voluntad. Y eso de verdad es una verdadera fuente de vida, de confianza, saber que es Dios el único que puede hacerlo y nosotros dejamos de pelear y de luchar y voy a consagrarme ahora sí, y esas promesas duran una semana, como la dieta. Ahí las dietas empezamos y nada, hasta que no haya una convicción sincera no va a haber resultados. Así que, hermanos, esto es algo real. Esto es algo fiable, es un pedido que Dios quiere que tengamos. ¿Qué nos pide concretamente el Señor entonces? Bueno, no solo que creamos en el nombre del Señor Jesucristo, porque dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, sino que también sepamos con absoluta convicción de todo corazón que ya poseemos la vida eterna que es en Cristo Jesús, porque dice para que sepáis que tenéis vida eterna. Por eso lo que sigue, por eso el versículo 14. Dice el versículo 14, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La consecuencia natural de saber, de conocer, de entender y creer que la palabra de Dios es absolutamente confiable, que su verdad es totalmente confiable, que cada una de sus promesas son completamente confiables, etc.
Es decir, que todo lo que proviene de Dios es infinitamente confiable, es precisamente esto, la confianza. Y aquí está hablando en sentido de la oración, cuando pedimos, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. Esto quiere decir que ya es un hecho para todo genuino creyente, que tenemos una confianza que Dios mismo nos da, nos regala a través de la fe, como uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo. Por eso, confianza es la palabra parresía, que tiene un significado grande y es libertad, franqueza o seguridad. Esa es la confianza que Dios nos da. Este es un sinónimo claro mismo de la fe que el Espíritu Santo Dios nos da como su fruto. O sea que dentro del paquete de la salvación en Cristo Jesús viene la fe que nos lleva a experimentar completa libertad para hablar de Él, para hacerlo con toda franqueza, decir la verdad y hablar la verdad, y con toda seguridad, en fin, con plena convicción y paz. Por eso Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado, la palabra de Dios, para que en mí tengáis paz, confianza, tranquilidad, seguridad. En el mundo tenéis tribulación, pero confiad. La confianza es clave, la fe es clave. Yo he vencido al mundo. El Señor quiere que descansemos confiadamente en todo lo que Él ha hablado en su palabra, sencillamente porque Él es, ahí está uno de los títulos del Señor, Yahweh Sabaoth, que significa el Señor de los ejércitos, o el Señor vencedor, o el Señor victorioso, o el Todopoderoso. Esto es increíble cómo Él es quien lucha, quien batalla por nosotros, y nosotros ahí tratando de pelear con nuestros pecaditos y con nuestros vicios y mañas y cosas que a veces nos subyugan, en vez de dejar que sea Dios el que venza ese pecado. Él ya venció, Él es el ganador y nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Él ya venció el pecado, la muerte y a Satanás, pero no le creemos. Y seguimos siendo esclavos de la mentira, del odio, siendo esclavos del mismo Satanás. Hacemos caso al enemigo, y hay iglesias donde adoran más a Satanás que a Cristo. Qué tristeza, qué dolor. ¿Quién es el que ha vencido al mundo? ¿Quién ha vencido el pecado y la muerte? Cristo. Cristo es el que ha vencido. No podemos tener confianza en quien ya venció. Él ya ganó. Por eso solo en Cristo tendremos la verdadera paz, la paz de Dios, que es divina, que es duradera, que es eterna, es decir, la paz realmente confiable, como su palabra es confiable, con todas sus promesas y verdades confiables, porque sencillamente Él ya pagó toda nuestra deuda de mayor, que era el pecado, y por su maravillosa gracia y misericordia estamos a paz y salvo con nuestro Creador, como si nunca hubiéramos pecado u ofendido al Señor, como si nunca hubiéramos hecho algo malo, siendo los primeros pecadores de pura conciencia. Somos los primeros pecadores en esta tierra, pero por la gracia y misericordia del Señor estamos limpios ante sus ojos, no por nosotros, sino por Cristo en nosotros. Por eso el hecho de que Dios no quiere hijos muertos de miedo, y todo es diabólico, y todo es peligroso, y todo es satánico, y todo. No, hermanos, Dios ya venció. Sí, tenemos que tener respeto, tenemos que tener sabiduría, pero no vivir ahí acomplejados y llenos de temblor, porque no, temamos al que debemos temer, al Dios verdadero, no a las cosas de este mundo ni al enemigo. Esto ya lo da Dios como un real pedido de confianza. Por eso, hermanos, todas las circunstancias que nos pueden rodear, todo esto que está sucediendo ahí en el Medio Oriente, todas estas dificultades de la vida, del costo de la vida, del pecado del hombre, de la depravación y la rapacidad del ser humano, no nos asustemos, no nos medremos con eso, sino que Él quiere que confiemos plenamente en el Señor, porque Él ya dijo: en el mundo tendréis tribulación.
Es un hecho que vamos a padecer tribulación, no como el dispensacionalismo. Ay, la iglesia no puede pasar entre los, entonces va a ser arrebatada y ahí sí viene la gran tribulación. No. La gran tribulación no son 7 añitos, son más de 2000 años de tribulación que ya empezaron desde que Cristo murió. ¿O es que acaso no han escuchado ustedes la persecución a la iglesia desde el principio? Esteban, ahí se inauguró la persecución a muerte. Y todos los apóstoles y todos los grandes hombres de Dios perseguidos a muerte por causa del evangelio. Esa es la gran tribulación que Dios prometió y cumplirá en nosotros. Vamos a tener, gracias a Dios todavía aquí no ha llegado una persecución total o literal como en otros lugares, pero preguntémosle a hermanos en la China, donde les toca leer un versículo, aprendérselo de memoria y pasárselo a otro porque vienen y los matan. Y toda la palabra que saben la tienen es en la mente y en el corazón, porque eso sí no los pueden quitar. Hermanos, están persiguiendo y matando a creyentes por defender el evangelio, por defender la iglesia de Jesucristo, por defender al Señor y su gloria. Y nosotros, aquí como si no fuera con nosotros esto que Dios nos pide. Él quiere que confiemos plenamente en sus promesas, que son reales, verdaderas, que experimentemos su paz, que sobrepasa todo entendimiento nuestro, sobre todo cuando estamos orando y pidiéndole a Él. ¿Por qué? Porque Él dice en Santiago 1, 6 al 8, dice, pero que pida con fe sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, no botemos ese tiempo de oración sin la fe. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. No pierdan sus oraciones, a veces no pasan del techo. ¿Por qué? Que no están acompañadas de la fe que Dios quiere. Siendo hombres de doble ánimo, inestables en todos sus caminos. Eso no sirve, orar ahí con dudas en el corazón. No podemos ser creyentes pusilánimes pidiéndole al Señor pero sin convicción de corazón, pidiéndole al Señor pero sin creer que Él puede hacer lo que le estamos pidiendo, pidiéndole al Señor con el enfoque egoísta de primero satisfacer nuestros deseos y caprichos personales, sin importar que lo que pedimos esté de acuerdo o vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces pedimos es en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo saber que lo que estamos pidiendo va a ser respondido por Dios para tener esa confianza? ¿Cómo saber que no estamos pidiendo algo fuera de su voluntad? Pues hermanos, no hay otra manera que meternos de cabeza en la palabra de Dios, escucharla, conocerla, estudiarla, memorizarla, aprenderla, creerla, vivirla, predicarla. Eso es lo que tenemos que hacer. Solo así y tan solo así es que podemos conocer verdaderamente la voluntad de Dios para que podamos pedir conforme a su voluntad revelada, no conforme a los sentimientos del corazón. Y esto nos debe dar la suficiente confianza en nuestros pedidos, en nuestra oración, para que tengamos esa confianza que vamos a tener delante de Él, porque será nuestro pedido el mismo pedido de Dios, que es completamente confiable. Nos vamos a identificar con lo que Dios quiere. Pero esa confianza que el Señor quiere que mostremos delante suyo debe ser por asegurarnos que nuestros pedidos son o corresponden al mismo pedido suyo, al mismo pedido de Dios, que estamos sintonizados en el mismo deseo, por ser conforme a su voluntad escrita, por pedir lo mismo que Él pide, por desear lo mismo que Él desea, etcétera, etcétera. Por eso todo lo que Dios nos pide que hagamos es para nuestro bien, porque todo pedido de Dios es confiable, y esa confianza está en la creer y obedecer su voluntad. Toda confianza que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Por tanto, saber que todo lo que pidamos va en armonía con su voluntad escrita podríamos decir que es un pedido de Dios mismo a través de nosotros. Él nos quiere usar como sus instrumentos para hacer su voluntad. Es increíble que tengamos ese privilegio, lo que es completamente confiable y podemos esperar con toda seguridad y con toda confianza. ¿Por qué? Dice el versículo 15.
el último versículo de exposición de esta porción. 1 Juan 5:15 dice: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. En otras palabras, hermanos, está diciendo que puesto que sabemos con toda seguridad que Dios nos oye en el pedido que le hagamos sobre cualquier cosa que esté dentro de su perfecta voluntad, entonces tengamos la certeza y total convicción de que Él nos dará cualquier cosa que le pidamos por ser compatible con su voluntad. Este es el mismo principio, hermanos, que dio el Señor cuando Él pide a sus discípulos orar al Padre en su nombre. Es lo mismo que el Señor Jesucristo enseñó. En Juan 16, 23 y 24 dice la palabra: en aquel día no me preguntaréis nada. Un día va a llegar donde no tenemos que preguntarle nada al Señor. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo, para que vuestro gozo, satisfacción sea satisfecho. Esa es la confianza, que pidamos en su nombre. Pedir en el nombre del Señor Jesucristo no es una oración cliché. Ay, si yo oro todo lo que oro, 3 horas orando, pero si no digo en el nombre de Cristo, no sirvió de nada. Se perdieron 3 horas de oración. No, eso no es pedir en el nombre del Señor Jesucristo. Eso lo podrán enseñar en otras partes, pero no. Pedir en el nombre del Señor Jesucristo implica pedir con un espíritu en completo acuerdo con su voluntad y con los propósitos del Señor Jesús. Es decir, pedir lo mismo que el Señor Jesús pediría. Estamos representando a Cristo en la tierra, somos el cuerpo de Cristo, su representación en la tierra de ese Señor de los cielos. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros representando a Dios? Pues lo representamos y hacemos los pedidos que Él pediría, como si Él estuviera haciéndolo. Eso es pedir en el nombre del Señor Jesucristo, es representarlo en esa oración, en nuestra oración al Padre. O sea, es pedir a Dios en su representación lo que Dios Padre desea que le pidamos, es cumplir su voluntad. Por eso, por esto mismo es que todo pedido de Dios debe ser nuestro propio pedido, que es confiable, y eso es completamente escritural. Por eso, orar la Biblia, vamos a la fija, hermanos. Cuando oramos la palabra de Dios, vamos a la fija. Él nos va a dar la paz, la tranquilidad, la glorificación de su nombre, etcétera, etcétera. Oremos la palabra de Dios porque es su voluntad, y pedir acorde a la palabra de Dios nos llenará de tal confianza que iremos a la fija, a lo seguro, para vivir confiados. Por pura gracia, ustedes y yo podemos hablar y pedirle al Señor, a Dios Todopoderoso, personalmente a través de una oración bajo el pedido de Dios, es decir, en el nombre del Señor Jesucristo. Dios nos habla y hace sus pedidos divinos de manera verbal a nosotros a través de su palabra, y de manera no verbal a través de su providencia obvia, cuando Él provee, cuando Él hace cosas en su soberanía, en hechos y acciones, en circunstancias. Él también nos habla a través de esa voluntad soberana. Dios pide que estemos en comunión con Él a través de la oración. Por eso alguien dijo que la oración es la conversación del alma nuestra con Dios. En la oración, mediante ella expresamos nuestra reverencia y adoración a Dios. Pero tristemente cogemos la oración como si fueran nuestros salvavidas. Y entonces empezamos a pedirle al Señor sin darle gracias, sin darle, bueno, algún día voy a repetir la predicación del Padre Nuestro, porque eso nos debe volver otra vez a encaminar, a encasillar, a alinear con la voluntad de Dios. Él enseñó a sus discípulos a orar, pero mucha gente no entiende ni qué es lo que ora. Y pide para sí, pero no está adorando al Señor con la oración, no está exaltando, no está siguiendo los pasos que Dios nos da. Y esa oración modelo tiene 8 aspectos, los cuales los vamos a exponer de pronto más adelante. Una vez más,
Eso lo prediqué hace más de un año, así que podemos volver a recordar lo que Dios nos enseña en su Padre Nuestro. Por eso, hermanos, muchas veces no damos esa reverencia y esa adoración, porque en esa oración debemos desnudar nuestras almas en confesión contrita y sincera delante de Él, derramar esas acciones de gracias desde nuestros corazones agradecidos al Señor. Dice 1 Tesalonicenses 5, 17 y 18, orad sin cesar, sin parar, dad gracias en todo, un agradecimiento continuo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. La oración continua muestra un sincero agradecimiento al Señor y además ofrecemos en ella nuestras peticiones y súplicas. En la oración experimentamos a Dios como un ser personal y todopoderoso que puede escucharnos y actuar en respuesta según su soberana voluntad. La palabra de Dios enseña tanto la predeterminación soberana de Dios como la eficacia de la oración. Son compatibles. Mucha gente dice, pero ¿para qué le pido si ya Dios lo va a hacer? No. Él cumple su voluntad soberana a través de nuestras peticiones. Increíble. Nos quiere introducir. Está la voluntad de Dios y yo quiero hacer la voluntad de Dios. Entonces Él me pide que yo en la oración me meta dentro de esa voluntad de Dios para cuando Él haga su voluntad, yo participe y tenga el privilegio de ganar méritos que no son míos, son de Cristo en mí, por obedecerle, por pedir lo mismo que Él pide. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. No es ser ruedas sueltas ahí, individuales, pidiendo ahí a lo que crea, a lo que sienta mi corazón. No, es con conocimiento de causa. Por eso Dios quiere que pidamos conforme a su voluntad. Y ahí está un aspecto de su voluntad, que oremos sin cesar, con agradecimiento. Por eso, hermanos, la oración es un medio que Dios usa para que se cumpla su voluntad soberana y nos da el privilegio de participar en su cumplimiento. Eso es lo que ustedes y yo conocemos como oraciones contestadas. ¡Qué belleza! Hay una oración contestada, gracias a Dios, porque se pidió. Me da pena a mí muchas veces que Dios me da cosas que yo no le he pedido. Señor, perdóname, porque aún así Dios nos sigue dando cosas que ni siquiera le hemos pedido. Y eso es mayor agradecimiento todavía. Perdimos la oportunidad de ganar coronas para el Señor cuando dejamos de orar. La oración debe dirigirse solo a Dios, ya sea al Dios Trino Todopoderoso o a cada una de las distintas personas de su deidad, porque orarle a otro ser, a otra criatura es idolatría. El pedido de Dios es confiable porque requiere sus condiciones. Por ejemplo, que Él quiere que primero nos acerquemos a Él con sinceridad de corazón, que las frases vacías y falsas son una burla para Él. Ese tipo de oración, en lugar de ser un ejercicio de fidelidad y de piedad, es una ofensa contra Dios. Lo hacemos por cumplir, como mecánicamente, como un robotico ahí repitiendo, como loros. Segundo, que nos acerquemos a Él con reverencia. Siempre debemos recordar a quién nos estamos dirigiendo, a quién le estamos hablando. Nos dirigimos al Dios Todopoderoso. No dirigirnos a Dios en forma casual, arrogante o impertinente, con liviandad, como quien está hablando ahí con cualquiera de nuestros amigotes. No, es tratarlo eso es tratarlo con desprecio, de una familiaridad que no. Debemos tener un respeto real por quién estamos dirigiendo nuestra oración. De la misma manera que las personas rinden homenaje a un rey o a un presidente cuando entran en su presencia, se da una postura de respeto y obediencia. Así, muchísimo más, debemos presentarnos ante el Rey del universo, el dueño de todo, el dueño nuestro, con pleno reconocimiento de su majestad suprema. Y en tercer lugar, el Señor quiere que nos acerquemos a Él con humildad, con una humildad sincera. Santiago 4, 6 al 6 dice la palabra de Dios. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste, rechaza a los soberbios, pero da gracia
a los humildes. Dios resiste la oración del orgulloso. Por eso no solo debemos recordar quién es Él, sino también debemos recordar permanentemente quiénes somos y qué somos todos nosotros. Nunca olvidemos que somos sus hijos adoptivos únicamente por pura gracia y misericordia suya, no más, por ningún mérito somos hijos de Dios. Nunca olvidemos que somos, además de todo, criaturas pecaminosas, que Él nos ha dado una salvación infinita y maravillosa. Nunca olvidemos de dónde nos sacó el Señor para que dejemos de mirar a los demás pecadores como, uy, qué asco. Hermanos, salimos de ahí, demos gracias a Dios cada vez que escuchemos esas noticias de esos parricidas, de esos homicidas, de esos ladrones, violadores, que no estamos ahí es por pura gracia del Señor. Si Él no hubiera detenido nuestra caída, hubiéramos ido de cabecita directamente al lago de fuego eterno. Pero Él intervino un día para salvarnos a través de la fe en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, con toda humildad, presentarnos con valor, con confianza en la fe en Él, porque estamos pidiendo por su voluntad soberana, nunca con arrogancia. Por eso el pedido de Dios no solo debe ser nuestro pedido, sino que también debemos pedir en la forma como Dios quiere que pidamos, que lo hagamos, o sea, conforme a su voluntad. Dios nos instruye en su palabra para que seamos sinceros, para que seamos fervientes y honestos en nuestras peticiones, y a la vez Él quiere que vengamos ante Él en sumisión voluntaria, en plena adoración, en humillación completa y dependencia total, que podamos pedir al Señor con toda confianza: hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad, como lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es ninguna indicación de falta de fe. Esto no indica que, ay Señor, hágase tu voluntad. No, pues, ¿qué más hacemos? Que se haga su... No, al contrario. Esto es una muestra grande de fe, porque ya sabemos que esas promesas y verdades son reales y se van a cumplir. Entonces pedimos: Señor, hágase tu voluntad, con toda tranquilidad, con todo gozo, con toda felicidad, porque sabemos que cuando traemos esa fe delante de Él, esa confianza delante del Señor, Él nos escucha, Él escucha nuestras oraciones. Además está dispuesto a responderlas, porque es su propia promesa, es su mismo pedido divino. No obstante, hermanos, y tengo que hacer esta aclaración, muchas veces la voluntad de Dios no está tan clara o específica en determinados aspectos. Por ejemplo, una jovencita que quiere casarse y entonces no sabe si este o aquel. Y: Señor, muéstrame en tu palabra si Esteban o Jairo. Hermanos, a veces caemos en error. No, si Dios no me lo muestra, por favor. Cuando tenemos esos casos, esas circunstancias donde no está específicamente la voluntad de Dios revelada en la palabra de Dios, porque muchas cosas son secretas para nosotros, pues entonces no siempre estamos seguros de algún asunto en nuestras peticiones. Por eso, cuando Dios dice no a nuestras peticiones, también debemos confiar plenamente en su soberanía para cuidarnos de no pedir o hacer algo en contra de su voluntad, para no hacer lo que se nos dé a nosotros la gana y nuestro deseo del corazón. Y sí, debemos estar confiados plenamente en su sabiduría. A veces la providencia de Dios nos indica: no, con esta persona no. Ya vi la señal que con esa persona no, definitivamente no cree, aunque no se opone a mi cristianismo, a mi fe, pero tampoco se da. Miren, el yugo desigual no existe en el matrimonio, ya lo he explicado varias veces, pero sí existe falta de sabiduría, hermanos, falta de sabiduría. Y a veces nos metemos en negocios y en cosas que, ay no, yo creí que Dios me prometió la prosperidad. ¿Qué? ¿Seguro? Aún si va en contra de la voluntad de Dios, porque es que es un bar, es un negocio, no sé, de baile o lo que sea. Hermanos, por favor, tenemos que ser sabios, y Dios quiere que seamos sabios en todo esto. Así que, hermanos, cuando Dios nos indique su voluntad, pidamos esa voluntad con toda seguridad. En conclusión, hermanos,
Estamos relacionados con Dios por Él, por Cristo. Capítulo 5. Ya vimos Cristo el amor de Dios, Cristo el testimonio de Dios, y hoy vimos el primer punto del pedido de Dios. La próxima semana, si Dios quiere, vamos a ver cómo ese pedido de Dios también es acorde. En 1 Timoteo 2:5 dice la palabra de Dios: porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La declaración fundamental de la existencia nuestra está aquí. Hay un solo Dios, eso es algo real, es el monoteísmo que debemos creer, pero basado en la subsistencia de tres personas distintas, que es la Trinidad de Dios. Y esto es algo que confunde a muchísima gente y por no entender tuercen la palabra y salen con unas teorías que, ay Dios mío, el solo Jesús, no, diabólico, satánico, demoníaco, cosas como esas por no entender y creer y conocer la palabra de Dios. Solo existe un mediador entre Dios y los hombres. La humanidad es reconciliada únicamente a través del único y verdadero Dios, hecho hombre, nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él es el pedido de Dios confiable. Siempre, siempre y donde quiera los que nos acercamos a Dios con peticiones y súplicas, debemos considerar la sabiduría y la benevolencia de Dios en su soberana voluntad. Y si Dios no nos da, es porque Él cree y estima sabio que no tengamos eso. Y ya, descansamos en el Señor. Pero también tenemos que esperar, porque Dios contesta de tres formas diferentes: sí, no o espere. Y tenemos que esperar con confianza, con esa voluntad. Oramos a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, porque con ello reconocemos el oficio del Señor Jesucristo como el único y verdadero mediador entre Dios y los hombres, como muestra de su gran sumo sacerdocio. Él está presentándose como intermediario entre Dios y nosotros. Nosotros, ese sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, y el sumo sacerdote presentándonos ante el Padre. Cristo es nuestro intercesor, así como el Espíritu Santo es nuestro ayudador en la oración. Todo para la gloria de Dios. Por eso todo pedido de Dios es confiable para su gloria. ¿Cómo son nuestras peticiones o pedidos en oración a Dios, hermanos? ¿Los mismos suyos conforme a su palabra, o son pedidos personales nacidos de nuestra naturaleza humana egoísta? ¿Qué buscamos con nuestros pedidos en oración? ¿Satisfacer nuestras necesidades, deseos y emociones humanas para nuestra propia gloria? ¿O sinceramente buscamos darle la gloria y la honra a nuestro Señor y Creador como obediencia al pedido de Dios en sus Escrituras? Entendemos, hermanos, que todas las promesas, verdades, profecías, principios de sabiduría, mandatos, etcétera, reveladas en la palabra de Dios, son pedidos de Dios absolutamente confiables, que se cumplen completa y totalmente y fielmente en Cristo. ¿Estamos creyéndolo? ¿Estamos buscando realmente conocer todas estas cosas que Dios nos ha escrito a todos los que creemos en el nombre del Hijo de Dios? ¿Estamos metidos de cabeza en la palabra de Dios? Las estamos no solo conociendo a través de la lectura, sino principalmente creyendo y obedeciendo a través de la fe en Cristo Jesús. Nos cuesta todavía entender lo que significa que ya tenemos la vida eterna por la fe en Cristo y sus promesas. ¿Todavía dudamos? ¿O ni siquiera lo sabemos, teniendo todas estas cosas reveladas ya en las Escrituras y cumplidas en Cristo Jesús? ¿Cómo estamos presentando nuestros pedidos ante el Señor? Con plena confianza que podemos tener delante de Él al saber que sus mismos pedidos confiables son los que estamos haciendo nosotros y que son divinos. ¿O estamos llegando al Señor con dudas de incredulidad en el corazón que más bien ofenden al Señor en vez de glorificarle? Entendemos, hermanos, que si estamos pidiendo todo conforme a su voluntad, Él nos oye con toda seguridad. ¿Cómo sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos si no estamos en la palabra de Dios para conocerla? Y muchas más preguntas, pero por tiempo paremos aquí. Señor,
Gracias porque tu pedido es real, es confiable y vamos a lo seguro y tenemos un privilegio maravilloso de poder participar en el cumplimiento de tu soberana voluntad a través de la oración. Yo te pido, Señor, que nos hagas adoradores tuyos, verdaderos adoradores en espíritu y en verdad, que nuestras oraciones sean para tu honra, gloria y alabanza y no para nuestras angustias y urgencias, Señor. Que adoremos verdaderamente en oración, sabiendo que van conforme a tu voluntad escrita. Te pido que bendigas la vida de mis hermanos, que nos fortalezcas en fe, que crezcamos en conocimiento y gracia tuyo y que podamos estar en plena satisfacción y dependencia tuya a pesar de la prueba, a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, a pesar del valle de sombra de muerte que podamos atravesar. A pesar de las tribulaciones y angustias, tú estás presente y eso es lo más importante, saber que tú nos acompañas en todo momento, en todo lugar. Por eso te damos gracias en los méritos sagrados y eternos del Señor Jesucristo. Amén.